Ay, Señor Jesús, gracias, Padre. Gracias por esta alabanza tan rica que estuvo, ¿verdad? Bien bonita. Bueno, eh, hay una plática que les debo. Hay una plática que les debo sobre el hijo pródigo. Porque hay tres personajes. Hablamos sobre el hijo pródigo. Hablamos del otro hijo que se quedó ahí. Y no hemos hablado del padre. Jesús era muy bueno, era excelente como para narrar eventos, para decir parábolas y explicarles cómo es el reino de Dios, cómo actúa el reino de Dios, cuáles son sus principios, cómo trabaja y nosotros nos da Él la revelación. A Él lo seguían una multitud de judíos, y en ellos se encontraban bastantes fariseos, saduceos también, y muchos maestros de la palabra, y que iban exclusivamente para criticarlo, para ver lo que decían, pero no para recibir, no para estar recibiendo. Y él se voltea al verlos y al ver que están hablando de él, y les comienza a narrar esta parábola que se ha conocido como el hijo pródigo. Haciendo énfasis en esa persona que no representa mucho a nosotros, pero que también están los otros personajes que son muy importantes. Y leyendo un poquito, para hacer contexto, hablándonos sobre el hijo pródigo, del 15 del 20, dice: y levantándose, vino su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra ti y contra el cielo, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Eso fue el corazón del Padre, del que vamos a hablar esta mañana, haciéndonos ver que la casa de Dios, la puerta siempre está abierta para todo aquel que quiera regresar a su hogar. Y ese es el corazón de Dios. Pero viendo el contexto, como les decía ahorita, el hijo en cierta ocasión, él decide en su corazón, pues ir a probar, ir a ver todo aquello que ciertamente llegaba a oídos ahí donde ellos vivían, sobre lo que era en la ciudad, lo que era en el pueblo y la libertad que había lejos de Dios. Y decidió en su corazón pedirle su herencia, lo que a él le correspondía, frente a los fariseos,
Para ellos eso ya era mortal. Era una deshonra, era una falta hacia los padres que se pagaba con la muerte, y muerte lapidado. Y le dice, toma su herencia, y a los días se marcha, le dice, me voy a una tierra lejana. Y veíamos que esa tierra lejana puede ser en la propia casa, puede ser cerca, o puede ser kilómetros, o otro país. Pero es cuando alguien ya decide estar fuera de la protección de su hogar y buscar por su propia cuenta otra vida sin que le estén reprochando nada, sin estar libre, pecar, hacer su vida como a él le parezca. Y se fue a ese lugar, y dice la palabra que él se la llevaba tomando, que se la llevaba con mujeres, y así estuvo malgastando su dinero. Y pasado el tiempo vino hacia él una desilusión por su vida, pero eso lo calmaba siguiendo tomando y llevando esa vida lujuriosa, hasta que el dinero se comenzó a acabar. Se le comenzó a acabar, y viene, como siempre hay un ciclo, viene una hambruna en ese tiempo, y él sin dinero para comer, para vivir, pues va con los amigos que él tenía antes y comienza a pedirles trabajo, y encuentra solo a uno que le dice, pues lo que puedo hacer es mandarte a la finca a que trabajes ahí con los demás, apacentando los cerdos. Y dice que se encontraba había tocado tanto fondo, en tal sufrimiento, que tenía tanta hambre que quería comer hasta lo que le daban a los cerdos. O sea, ¿hasta dónde llega? ¿Hasta dónde puede llegar el ser humano? Y teniendo inclusive para ellos ese problema con los cerdos, porque los judíos lo desprecian. Es lo peor que pueden tener ellos. Y ahí están los fariseos oyendo. Esta narrativa. Dice, ¿cómo puede ser posible que llegue a tanto? Pues mira, el ser humano en el pecado puede llegar a cosas horribles, muy horribles, pero cae en sí. Dice la palabra que cayó en sí, que volvió en sí, y se comenzó a recordar y a darse cuenta la vida que él llevaba antes y la vida en la que se encuentra en estos momentos. Y cómo decía él, bueno, allá en la casa de mi padre, hasta los trabajadores, hasta los jornaleros, comen muy bien, viven muy bien. Pero yo, con un sentido de culpabilidad, que es normal, debería haber pensado, voy a ir a mi casa, a donde pertenezco, y al llegar se encuentra a lo lejos a su padre, y él decía, cuando yo llegue le voy a decir, Padre, contra ti y contra el cielo he pecado, no soy digno de que me recibas de nuevo, no soy digno de ser tu hijo, pero quiero ser uno como tus jornaleros.
Y ahí se lo fue repitiendo, repitiendo todo lo que iba a hacer, me imagino. Y el padre, viendo de lejos que ahí viene el hijo, él se levanta, echa a correr y se va atrás de su hijo a alcanzarlo. Y lo abraza. Y el hijo diciéndole todo lo que lo amaba, todo lo que llevaba preparado, y el padre diciéndole todo lo que amaba. Entonces, mientras él estaba hablando, el padre lo estaba abrazando, besando. Ha de haber apestado a lo loco, ¿no? Imagínate cómo debe haber regresado estando él en una posilga, rodeado, dándole de comer a los cerdos. Iba sin zapatos, con la ropa toda desgastada ya, y el olor que debe de haber tenido. Pero el padre, nada de eso le importó. Lo que le importó a él fue que su hijo había vuelto. Y ese es lo importante de esta historia, que siempre hay una puerta abierta para la salvación. Siempre esa puerta está abierta para toda aquella persona que se arrepiente y busca el perdón de Dios. Si no fuera así, pues yo creo que nadie de los que estamos aquí lo haríamos. Una vez que estamos ya escrito nuestro nombre en el libro de la vida, ahí ya no hay borrones. Tu nombre permanece. Y Dios, así como esta demostración que les estaba haciendo a los fariseos, a los religiosos, de cómo es el corazón del Padre, cómo es nuestro Padre. Y se nos ha enseñado mucho o por lo menos yo tenía cuando era chico esa idea, porque siempre había esa amenaza de que Dios te va a castigar. Eso te pasó por pecador. Eso te pasó por desobediente. Y nos hacemos una imagen de Dios que no corresponde a lo que realmente es el corazón de nuestro Padre Celestial. Y eso es lo que les quería enseñar a ellos, porque les reclamaban mucho los religiosos de cómo andaba él con los pecadores, cómo él convivía tanto con ellos, siendo y no con los religiosos. Pero los religiosos no aceptaban esto. Por eso les dijo en una ocasión, yo no he venido con los que están sanos, sino he venido como médico para los que están enfermos, los que necesitan de mí realmente. Y ellos, por todo lo contrario, los religiosos, le daban gracias a Dios por no ser un pecador como los que había. Y en especial los recaudadores de impuestos. Al pecado, al principio, es atractivo porque te da placer. Pero ya hemos platicado que es como una carnada que se ve muy jugoso, es momentáneo, pero porque cobra un precio el pecado. Y después viene el sufrimiento, porque no puedes satisfacerte por mucho tiempo.
Mira, lo que lleva al pecado es alejarte de Dios. Y lo que nos lleva al infierno no es el pecado en sí, sino es el rechazar a Jesucristo, rechazarlo como nuestro Salvador. Ese es el Padre, el que representa a Dios. Pero también tenía algo para ellos, porque en este pasaje estamos todos incluidos. Todos podemos hacernos ver en alguna parte. Y si no es en el Hijo, en este Hijo, si no es en el Padre, lo tenemos también con el otro hermano que él se quedó, que él era el hermano mayor, y a cual también le habían dado su herencia. Y cuando él llega a la casa, de lejos él está oyendo la música, y dice, ¿qué habrá? ¿Por qué habrá fiesta en mi casa? Y le manda a hablar un siervo, y le dice, ¿qué es lo que pasa allá en la casa? Pues tu hermano ha regresado, y tu padre lo ha recibido con gran alegría porque estaba perdido y ha sido encontrado, ha sido rescatado, ha sido restaurado. Y ha mandado que el becerro más gordo se mate y se haga fiesta y haya un gran banquete. Y el hijo, yo imagino que el hijo cuando se fue su hermano, pues él se quedó enojado. Haz de cuenta como ven los fariseos, como ve la religión a los pecadores, como los están viendo, él se debe haber quedado enojado, resentido, y eso le comenzó a dar vueltas, hasta que se creó en él un resentimiento, un odio, en donde ya no puede florar el amor. El padre salió y le invita a pasar. Ven, le dice, pasa, diviértete con nosotros. No, le dice, no es posible. A tu hijo que ha malgastado todo en bebidas, llevando una vida desordenada, y yo que siempre he hecho tu voluntad, que he estado siempre pendiente de ti, de mi trabajo, nunca me has dado un cabrito para yo poderlo matar y divertirme con mis amigos. Y el padre le dice, hijo, todo lo que tengo es tuyo. Y en esa situación muchos nos encontramos. Mira, simplemente la salud. Tú le dirías al padre, Señor, yo siempre he llevado una vida de obediencia, siempre he sido una persona que te ama, que siempre estoy buscando de ti, etcétera. Pero tengo esta enfermedad y nunca me has curado. Nunca has suplido para mí en este problema económico, o en el trabajo, o en lo que sea. Y él nos va a decir lo mismo. Dijo, pues la salud ya la tenías, ya era tuya. Lo que pasa es que nunca la has tomado. Lo que pasa es que nunca la has agarrado. Si todo te pertenece, todo lo que hay es tuyo. Y muchos nos encontramos así. Y hay mucha gente que se ha alejado del cristianismo, de Dios, en amargura hacia Él, por algo que ha vivido
y que cree que es culpa de él o que no le dio lo que le estaba pidiendo, cuando en realidad ya lo tenemos nosotros todo. Él ya pagó por nuestra sanidad, Él ya pagó por todo, y somos hijos y tenemos esos derechos. Como tenemos obligaciones también tenemos esos derechos, y esos derechos de herencia son nuestros. Y eso era directamente hacia ellos, hacia los religiosos. Que ellos veían, se creían mucho más, pero que no podían gozar de todo lo que tiene el Padre para ellos, a causa de la religión. Lo más notorio de los religiosos es el guardar el sábado, que el guardar el sábado que fue hecho, instituido por Dios hacia todos nosotros, para nosotros, no a causa del sábado, sino que nosotros descansáramos para que nos gozáramos y estuviéramos un tiempo aprendiendo, deleitándonos, alabando al Padre, no por obligación de no hacer nada en el sábado. Pero para ellos era más importante lo religioso y no se gozaban de todo lo que tiene Dios para ellos. Esa es la religión, porque les decía el Señor, ustedes ni entran ni dejan entrar. Están en la puerta, no entran a la fiesta, pero tampoco dejan entrar a los demás, a causa de la religión. Y eso era directamente para ellos y muchos para nosotros, que nos gana más cosas del pecado o faltas sencillas, que la verdadera gracia, el verdadero sacrificio que Dios hizo por nosotros. Ese es el corazón del Padre. Ese es el corazón de Dios hacia nosotros. Que Él tiene mucho amor hacia sus hijos, y que Él se preocupaba al principio. Yo creo que el corazón del Padre, porque es una representación de nosotros, yo creo que Él al principio se debe haber sentido adolorido. Nosotros como padres, cuando un hijo llega a hacer algo así o entra en desobediencia, claro que nos duele. Claro que nos duele, que sentimos un dolor hacia ellos, un coraje, pero eso después va pasando. Eso va pasando y vamos viendo el amor que nosotros tenemos hacia el Hijo, y estamos esperando, atentos a que Él regrese. Dice la palabra que Él ya quería que regresara pronto. ¿Por qué? Porque anhelaba verlo. Cuando pasa el tiempo, ya los padres estará comiendo. ¿Cómo estará? Ahorita que hay tantos problemas, que hay una hambruna, ¿cuál será su situación? ¿Cómo estará viviendo? Pero en vez de abrir nuestro corazón como padres, muchos de ellos cierran más el corazón, lo endurecen y le tienen más rencor, y se hace una amargura en donde ya no lo quieren ver, en donde ya no lo aceptan y le cierran la puerta.
Y en vez de tenerlos, de abrirles la puerta y volver a restaurarlos, como sucedió con nosotros, en donde Él nos recibió, ni quiso oír nuestra confesión, sino simplemente nos cambió de vestidos, nos puso ropa de hijos, nos dio la autoridad con el anillo y nos cambió nuestro calzado, en nuestro caminar con Él. Ese es un corazón del Padre. Ese es el corazón del Padre. Ese es el corazón de Dios. Les trataba de hacer ver a los fariseos. Así les hablaba a ellos para que entendieran cuál es el amor del Padre. ¿Cuál es el verdadero amor? Porque ellos estaban criticando y criticaban mucho lo que hacían. Y los enojaba al ver todo lo que estaba haciendo con el hijo pecador. Y mira, todo este pasaje, que ya lo hemos visto en semanas anteriores, todo se trata del Padre. Y nosotros se le ha puesto el nombre del hijo pródigo, del hijo pecador, del hijo que se arrepiente. Y hemos tenido un poquito en segundo lugar, que también es muy importante, lo del hijo que se quedó con amargura, haciendo una alusión a todos los fariseos que se la llevan criticando, siendo ellos pues igual o peor que el otro. Porque no se trata de que tanto peques, se trata de que pequemos y de que tenemos la gracia de Dios, que es un favor inmerecido, o sea que nadie nos merecemos el perdón del Padre, pero es tanto su amor que no hay pecado que no nos perdone. Él nos perdona y así debemos de ser nosotros como padres. Lo primero que hizo el Padre con el Hijo fue el perdón. Independientemente de lo que hubiera hecho el Hijo, no le importó cómo hubiera vivido, qué es lo que hubiera hecho. Él lo perdonó. Y así no hay nada que Dios no nos perdone, porque dice la palabra que Él no rechaza a todo aquel que se acerca con un corazón contrito y humillado. Claro que si nos acercamos a Dios de nuevo, pero sin arrepentimiento, Él ve nuestro corazón. Él ve nuestro corazón, pero cuando llegamos a Él con un corazón contrito y humillado, lo que vamos a encontrar en Él son los brazos abiertos para nosotros. Como te digo, el libro de la vida no hay borrones. Si tu nombre está ahí, ha sido realmente escrito, ahí va a permanecer. Como luego viene el otro punto, que es la aceptación. Nos acepta como sus hijos, así como somos, tal como somos. No espera en nosotros para aceptarnos que haya un crecimiento en ti, que hagas obras, que dediques parte de tu vida a servirle, que hagas sacrificios. No, Él te acepta tal como eres y no se acuerda del pecado. Lo repito, Él no está acordándose del pecado ni te lo está diciendo. Él simplemente primero te perdona, te da la aceptación, te recibe y después te restaura.
te restaura, así como lo hizo con este hijo. Le vuelve a dar el valor que él tiene. Vuelve a darle ese sentimiento de valía, de hijo, de persona que realmente que se lo merece. Por eso el padre no oyó al hijo cuando venía, cuando le estaba diciendo todo lo que él había pensado y que estaba muy correcto, diciendo: Señor, Padre, contra el cielo y contra ti he pecado. Correcto. No soy digno de que me vuelvas a llamar hijo. Es cierto, eso es lo que él sentía, no es digno. Pero si volteas tú a la cruz y ves a Jesucristo y te das y ves el amor de Dios, Él te restaura y te dice: claro que tienes el valor. Y toma, para que tú tomes esa actitud y vivas ya con la herencia de hijo de Dios. Ya con esa herencia te restaura. Por eso le pone él antes de, sin estar oyendo todo, porque él está viendo el corazón. No necesitaba oír lo que él le dijera. Ya estaba viendo su corazón, y esa es la puesta del anillo, el cambio de vestido, de ropas. Ahora ropas de hijo, y ese anillo de autoridad. Tú has regresado, antes estabas muerto, ahora estás vivo, antes andabas perdido y has sido rescatado, y le pone ese anillo que lo identificaba como parte, como hijo de ese lugar, de esa familia. Y es lo que Dios ha hecho con nosotros también. Nos ha aceptado, nos ha perdonado, nos ha aceptado, nos ha restaurado, nos ha puesto el anillo de hijos. Y esto es muy importante, porque la mayoría de nosotros, en vez de haber una convicción de todo lo que dice la palabra y de lo que es el Padre para nosotros, hay una condenación que parece algo parecido, pero es totalmente opuesto. Y nos acercamos como se acercó este hijo, con un sentimiento de condenación. Ya el otro hermano ya lo tenía sobre su hermano. Ya lo tenían bien condenado, ¿no? Que no quería ni siquiera hablar con él. Es cierto, cuando un hijo se aleja y se va a tierras lejanas, se va lejos de la autoridad de Dios para hacer de su vida como le dé la gana, a sabiendas de que va a lastimar el corazón del padre y va a lastimar a la familia, y la familia pues sufren los hermanos, sufren todos, pues al ver cómo por la vida que está llevando él, y luego que regrese y que lo restaure de esa forma, que le haga fiesta todavía, pues hay esa amargura que es pues de algo que se aprovecha el enemigo, pero que no debe de existir en nosotros, sino también tener ese corazón abierto para ese hijo que se ha vuelto, que se ha arrepentido y ha regresado de nuevo a su casa. Y por último, lo que llega en el corazón del padre hacia el hijo es la alegría, es el gozo de verlo con él, de poder abrazarlo. Dice la palabra que no paraba de abrazarlo y besarlo.
sin importarle, me imagino lo apestoso que venía a causa del pecado, sino que había gozo. El gozo es diferente a la alegría. La alegría es algo de la carne, es algo que te pones contento si te regalan algo. Si algo ahorita te dan un regalo, te pones contento, pero eso no es gozo. El gozo es una alegría, pero que sale de tu corazón. Es algo que está dentro de ti, pase lo que pase, tengas o no tengas. Y viene una alegría de parte de Dios en el que no se puede parar, en el que en vez de disminuir va aumentando en ti. Al ver a los demás cómo va siendo felices los otros. Por ejemplo, cuando yo me entero de algo así, que de una buena noticia, que llega alguien y me dice, fíjate que me ascendieron en el trabajo, pues fíjate que me saqué un carro, me regalaron un carro, fíjate que es pues un crecimiento espiritual es ese, que te da tanto gusto. A mí cuando me lo han dicho me dio tanto gusto, como si yo me lo hubiera sacado, como si a mí me hubieran dado ese aumento de trabajo, como si a mí me hubieran cambiado y ahora me van a poner como en un puesto más alto. Ese es un gozo en el que no hay envidia, en el que no hay, al contrario, hay alegría porque la otra persona está contenta, está alegre, algo bueno le ha pasado. Y por otra parte, cuando la alegría cambia, a veces cuando hay envidia en ti, no es que se quite la envidia, sino que el gozo de Dios es más grande que lo que hay de envidia, que lo que pueda quedar. Y te da gusto. Y te da gusto y celebras dándole gracias a Dios por aquella persona que está haciendo cambios en su vida y que Dios lo está bendiciendo. Ya me tocará a mí, dices. Ya me tocará a mí tener también y valorando lo que Dios nos está dando día a día. Y la cuestión de todo, de todo esto, es que Jesucristo ya tomó todos nuestros pecados del mundo y los ha clavado en la cruz. Eso es lo que nos tiene que quedar muy claro, y que con ello hemos recibido perdón y hemos sido restaurados como hijos de Él. Hemos sido injertados y somos hijos de Dios. Somos sus hijos y tenemos los derechos de hijos. Y tenemos la obligación y el mandamiento de Dios de eso, transmitirlo y darlo a los demás. Porque el Padre en esta historia nos representa a nosotros. A nosotros nos está representando. No que tomemos tanto el lugar del Hijo, porque la plática esta iba dirigida a que conozcamos el corazón del Padre. Porque el corazón del hijo ingrato, del hijo perdido, el corazón del hijo amargado, ya lo conocemos. Lo ves a cada momento. Pero el corazón del Padre, esa gracia que hemos recibido
poderla dar a otras personas. Como dice la palabra, gózate con los que se gozan y sufre con los que sufren. Esa es una representación para el Padre. Pero desafortunadamente nos gozamos con el que está sufriendo. Y sufrimos con el que se está gozando. Porque sí, ¿por qué yo no? En vez de tú estar contento, contenta con lo que Dios está haciendo con determinada persona, tú le reclamas a Dios, pero yo tantos años te he servido, tantos años he estado contigo, y veme aquí, yo nomás he visto cómo sanas a otras personas, y a mí no me ha sanado. ¿Cómo le das a otras personas? Y a mí nunca me has dado para poderme gozar. Y él dice, porque no lo has querido, porque no has querido agarrarlo, pero yo ya te lo he entregado, ya a ti te pertenece. Y es a donde nos quiere llevar, que nuestro corazón tenga esa actitud de perdón hacia los demás, porque igual que nosotros, que no nos lo merecemos, igual los otros tampoco se lo merecen. Pero no se trata si se lo merecen o no. Se trata de que de gracia recibiste, dad de gracia tú también. El perdón lo recibiste sin merecerlo, perdona tú también a los demás que no se lo merecen. De ninguna manera se lo merecen, y estoy de acuerdo, pero no se trata de eso. Se trata de que el amor de Dios esté en tu corazón. Se trata de la actitud, de la forma de ser, del corazón del Padre, que lo vieran como es el corazón de Dios, los fariseos y los demás religiosos que se habían reunido. Y eso es por lo que Dios siempre empieza. Es más fácil entrar a un corazón que sufre, a un corazón que sabe que necesita ser restaurado, que necesita ser aceptado, que necesita ser perdonado. A veces te dicen, a mí me acuerdo cuando me dijeron, ya para terminar, me preguntaban cuando era cristiano, que había recibido a Cristo, bueno, ¿y tú eres ex qué? ¿Ex qué? ¿Es qué de qué? Pues ex drogadicto, ¿eras drogadicto? ¿O eras alcohólico? ¿O qué eras? Que Dios te ha perdonado, te ha restaurado y que te has vuelto cristiano. No, nada de eso, le digo. Nada de eso. Lo que sucede, y la gente ve que como les dijo a los fariseos también, cuando estaba aquella mujer lavándole los pies con sus lágrimas a Jesucristo, y que ellos no fueron, ni siquiera le dieron agua para lavárselos, pero ella con las lágrimas unas lágrimas de dolor, de arrepentimiento, les estaba lavando los pies. Le dice, mira, le dijo, y les da un pasaje y le dice, mira, le dice,
Al que mucho se le perdona, mucho agradece. Al que mucho se le perdona, mucho agradece. Pero todo aquel que se siente como eran los fariseos, con esa actitud de no sentir, de no tener la necesidad del perdón del Padre, sino que se sienten, al contrario, el Padre debería de ponerles, sienten que debería de ponerles una estrellita, porque se sienten igual que Dios, creen que no necesitan del perdón y de la restauración del Padre y de la aceptación de nuestro Padre Celestial. Por eso los invitas tú a que acepten a Dios y te lo niegan, porque creen que no lo necesitan. Y la verdad es de que no vemos como aquel que le dijo, no, oye, traes una paja en tu ojo, ¿quieres que te la quite? No, le dice, no va a ser que me lo piques, porque con esa viga que tú traes no vas a ver bien. Y es que a veces nosotros no vemos la necesidad que tenemos. Si hay alguien que oiga esta plática, o hay alguien aquí que en su corazón, no en su presencia, pero sí en su corazón, se haya alejado del Padre, se haya alejado de Él, recuerda que siempre la puerta está abierta. Él no cierra la puerta. Nosotros podríamos hacerlo porque nos gana la carne y no tenemos ese agradecimiento hacia Dios por lo que ha hecho por nosotros. No valoramos la gracia que Él ha derramado sobre nuestras vidas. Por eso debemos de aceptar a todos como son y más aquellos que vienen y se arrepienten.